Chicos, muy buenas noches con todos. De todas maneras, darles la bienvenida a uno de nuestros webinars aquí en MedPassion. Ustedes saben que el contenido médico que se comparte es para ustedes, para que de todas maneras podamos compartir también el tema de conocimiento. El día de hoy vamos a hacer lo que es semiología nefrourológica, un poco más dinámica de lo que usualmente lo he venido haciendo. En esta oportunidad voy a hacerles algunas preguntas durante la ponencia, ustedes me van a responder, voy a estar viendo sus comentarios también para que ustedes podamos hacerlo un poquito más dinámico, más divertido, y de así de alguna manera podamos, para que se les quede bien lo que es nefro, o para que aprendan muy bien todo lo que son semiología nefrológica. Ahorita les voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman si lo ven bien, porfa? ¿Alguien? Sí se puede ver. Gracias. Y vamos a estar viendo el tema de sus comentarios. Ya, empecemos en todo caso. Vamos a empezar a ver lo que es semiología nefrourológica. A ver, ya apareció. Tópicos que vamos a presentar o tópicos que vamos a tratar el día de hoy va a ser todo lo que es generalidades. Vamos a hablar de lo que es motivos de consulta en nefrología, cuáles son los más frecuentes. Hablaremos sobre el examen de la región renal, todo lo que es síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, para que de alguna manera podamos abarcar una gran cantidad de temas y que no se nos sea un poquito tedioso. Empecemos con lo que es generalidades. Ojo, tú tienes dos riñones. Son órganos, son dos órganos retroperitoneales, es decir, ubicados hacia atrás. Dos, uno derecho y tienes uno izquierdo. A ver, vamos a poner el puntero. Esperemos un ratito. Luma, ahí está. Ahí, listo. A ver. Listo. Ahora sí. Tienes dos, uno derecho y otro izquierdo. Ojo, tienes dos riñones. El riñón izquierdo va a estar un poquito más cerca de lo que es de la arteria aorta. Por ende, tu riñón izquierdo va a ser un poco más nutrido, va a ser un poquito más grande, por lo cual eso va a hacer de que sea un poquito más voluminoso que el derecho. El derecho, ojo, está un poquito más abajo porque aquí a este nivel va a estar tu hígado. Entonces tu hígado es el que va a hacer de que tu riñón derecho esté un poquito más abajo. ¿Cuánto pesan? Aproximadamente pesan entre 150 gramos cada uno, aproximadamente su peso. ¿Cómo se va a ubicar? La ubicación va a ir desde la L1 hasta la L3. Ojo, yo te estoy mencionando que es desde la L1 hasta la L3. ¿Por qué? Luego después, posteriormente, vamos a estar viendo unas maniobras que existen para lo que es, por ejemplo, en semiología, en la valoración del examen físico, lo que es la puño percusión. Entonces, yo te voy a decir a nivel de dónde vas a hacer tu puño percusión, tú te vas a acordar porque ahí va a estar ubicado el riñón a nivel de la L1 hasta la L3. Otra cosa importante. Aquí tienes a tus dos riñones, uno derecho y el otro izquierdo. Aquí tienes un corte. Aquí tienes ubicado a tu hilio renal. Su disposición del hilio, y acuérdate esto también porque también es pregunta de examen, va a ir dispuesto primero de adelante hacia atrás por tu vena renal, luego va a seguir tu arteria renal y después va a seguir y continuándose con la pelvis hasta poder llegar el uréter. ¿Ya? Uréter, que va a estar dispuesto aquí, uno a cada lado de igual manera, que van a desembocar a nivel de la vejiga. ¿Para qué? Para que se pueda excretar la orina. Genial. Se dice y se menciona, y te lo recalco y te lo digo así, el riñón se considera como un órgano vascular. Si es un órgano vascular, yo tengo la necesidad de poder mencionarte cuál es la irrigación de este órgano.
Entonces, tú vas a tener aquí, el riñón tiene su cápsula, vamos a ver generalidades así grandecito, tiene su cápsula que va a rodear, que va a recubrir a este tu riñón. Tú tienes acá tu corteza, perdón, acá está tu corteza y aquí está tu médula, ¿ya? La médula va a estar compuesta por las pirámides de Malpighi, que aproximadamente son de 8 a 10 pirámides de Malpighi. Listo, chévere hasta ahí, pero vamos a ir con la irrigación. La irrigación va a ir desde la arteria aorta. Mira, acá tienes a tu arteria aorta. Esto se me está muy bien, ahora sí. Acá tienes a tu arteria aorta. Nace de tu arteria aorta, ¿quién? La arteria renal. Entra tu arteria renal por el ilio hacia la médula. Llega al nivel de la médula y se va a dividir. ¿En quién? En la arteria interlobular. Cada una de estas arterias interlobulares van a ir entre cada pirámide de Malpighi, ¿ya? Eso te vas a acordar. Arteria aorta, luego viene ¿quién? Tu arteria renal, después viene tu arteria interlobular. Mira, tu arteria interlobular llega hasta aquí, hasta la corteza aproximadamente, y de ahí se va a ir hacia la base de las pirámides de Malpighi. Ojo, la arteria ciforme es la que se va a encontrar entre el límite de la corteza renal y el límite de la médula renal, ¿ya? Esa es tu arteria arciforme. De tu arteria arciforme va a salir ¿quién? Tu arteria interlobulares, tus arterias. Cada una de estas de acá que ves así como espinitas son tus arterias interlobulares. ¿Por qué son importantes? Las arterias interlobulares van a dar origen ¿a quiénes? A tu arteriola aferente. Tu arteriola aferente que luego discurre o sigue su trayecto hasta formar un penacho de capilares que tú lo vas a llamar como ¿quién? El glomérulo renal. Un penacho, un ovillo de capilares que básicamente de ahí es donde va a salir también tu arteriola eferente. ¿Ya? Entonces, te recalco, te repito, tu arteria renal, arteria interlobular, después que sigue tu arteria arciforme, tu arteria interlobular y después está la arteriola aferente, el glomérulo, el penacho de capilares y tu arteriola eferente. Clave, chicos, porque eso de todas maneras es tu disposición en cuanto a la vasculatura del riñón, ¿ya? Ahora, otra situación también que acá te tengo que mencionar, hasta ahí todo bien. Pero ahorita, después de la arteriola deferente, que no es menos importante, pero también es importante poder mencionarlas. A ver, acá. Ya, es importante también poder mencionar esta situación, es que de ahí estas arteriolas eferentes llegan, se distribuyen, pasando hasta la médula. En la médula se van a convertir en capilares peritubulares. Estos capilares peritubulares, mira, imagínate que acá está tu arteriola eferente, los capilares peritubulares van a rodear a los túbulos, toditos de acá, dispuestos a cada uno de los túbulos. ¿Por qué? Porque van a haber mecanismos que el riñón va a hacer para reabsorber, para secretar, entonces tienen a disposición de los capilares peritubulares ahí a ese nivel, ¿ya? De ahí vamos a tener a lo que son los vasos rectos. Los vasos rectos son los que van a irrigar la mayor cantidad de la médula. De ahí van a ser tu vena interlobular, tu vena interlobular, tus venas arciformes, y ahí se van a salir por el hilo. Hasta ahí, genial, y todo va a ir básicamente en base a esa situación, a la distribución de lo que es tu vasculatura. Ahora, si acá tú tienes a tu glomérulo renal formado con la cápsula de Bowman, ¿qué van a formar? Estos dos, dato importante, van a formar lo que es el corpúsculo renal, exactamente. El corpúsculo renal es lo que va a formar estos dos, la cápsula de Bowman y el glomérulo renal. Ahora, tienes que saber otra cosa. El riñón tiene una disposición o unos lechos de capilares que son diferentes. Tiene dos. Uno que básicamente van a ser los capilares glomerulares y otros que van a ser los capilares peritubulares. Cada uno con su función definida y aparte la presión que cada uno va a tener. Por ejemplo, en los capilares glomerulares la presión hidrostática es de 60 milímetros de mercurio. Muy diferente a lo cuales son los capilares peritubulares porque ellos tienen 13 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante? Porque esos 13 milímetros de mercurio le permite
que pueda hacer una reabsorción y los 60 milímetros de mercurio de los capilares glomerulares permiten que haga una adecuada filtración. Esos 60 filtran, hacen que se adecue la filtración buena, y los 13 que van a ser los capilares peritubulares para que se reabsorban también de una manera rápida y efectiva. ¿Ya? Esas son cosas importantes de todas maneras que yo te quería mencionar en cuanto a la irrigación. Ahora, si ya terminamos irrigación, vamos por la nefrona. La nefrona, tú sabes que es la unidad funcional del riñón, que cumple funciones específicas y las más importantes consideradas dentro del riñón, sí. Empecemos por tu nefrona de aquí. Entonces, ya te había mencionado que esto es lo que compone el corpúsculo renal. Genial. El líquido filtrado va a pasar por aquí, sale por el túbulo contorneado proximal, se van a reabsorber la mayor cantidad de solutos y agua. El túbulo contorneado proximal reabsorbe aproximadamente un 60 a 80% del agua y de toda la cantidad de solutos. Mira, tu líquido sigue viniendo, sigue reabsorbiéndose hasta que pueda llegar a la rama descendente del asa de Henle, el segmento fino de la rama del asa de Henle. Llega hasta la médula y luego vuelve a subir el segmento fino ascendente. Este es el segmento descendente y este es el segmento fino ascendente. Luego acá tienes a tu segmento grueso o a tu rama gruesa del asa de Henle, que es la ascendente. ¿Ya? O sea, tiene 3 segmentos. Un segmento descendente, un segmento ascendente y un segmento ascendente grueso. Fino, fino, grueso. Son 3 básicamente que va a tener. Llegas, sigue subiendo, sigue subiendo. Por acá se caracteriza porque a nivel de la rama ascendente del asa de Henle, a nivel de lo que es su segmento grueso, se va a hacer la mayor cantidad de la dilución de la orina y la concentración, que es muy importante esa situación. ¿Para qué? Para que pueda definir cuánto es lo que en realidad se va a filtrar, cuánto es lo que se va a diluir tu sangre. Ahí no se absorbe nada de agua, ahí no se va a absorber nada de agua. Acuérdate que el túbulo contorneado proximal reabsorbe la mayor cantidad de agua y solutos, al igual que glucosa, al igual que aminoácidos, al más o menos un 100%, bicarbonato, fósforo, también se van a reabsorber ese nivel, la mayor cantidad, y otros 20% del bicarbonato y del fósforo que se pueden estar reabsorbiendo también a nivel del asa de Henle, ¿ya? Entonces eso es importante. Ahora, el líquido filtrado, ya procesado, con todo lo que es reabsorbido, va subiendo. Hoy, acá se está encontrando con algo, ¿ah? Vuelve a encontrarse otra vez con el glomérulo, y a este nivel, pero al final del túbulo distal, para poder iniciar con lo que es al final, perdón, de la rama ascendente del asa de Henle, para poder iniciar con el túbulo distal, se va a encontrar con el glomérulo. Y es aquí donde se va a encontrar, o aquí tenemos a la mácula densa. ¿Por qué es importante la mácula densa? Porque la mácula densa, junto con todo ese complejo que te he explicado, va a formar otra situación, el aparato yuxtaglomerular, que es importante también el aparato yuxtaglomerular porque la mácula densa en este caso regula la concentración de cloruro de sodio, ¿ah? ¿Y eso para qué? Para que se pueda hacer una redistribución general del líquido filtrado, para que se pueda nuevamente decir, oye, ¿estás trabajando bien o no estás trabajando bien? ¿Por qué? A ese nivel del aparato yuxtaglomerular, tú vas a tener a tus células yuxtaglomerulares. ¿Qué hacen tus células yuxtaglomerulares? Secretan renina. ¿Y la renina qué hace? Regula la presión arterial. Entonces, eso básicamente, ese mecanismo hace de que sí se pueda controlar de una manera adecuada al nivel de lo que es la mácula densa. Y bueno, sale la mácula densa, tienes al túbulo contorneado distal, luego tienes al túbulo colector, de los túbulos colectores tienes a el túbulo conector, los túbulos colectores corticales, después sale el túbulo colector medular, de ahí forman más vasos, y al final va a salir por la pelvis la orina filtrada, que esa va a transportarse hasta llegar a ¿dónde? A la vejiga, y para poder hacer su adecuada eliminación. Entonces, hasta ahí, básicamente, chicos, todo bien. Con lo que es generalidades, genial. Ahora, otra cosa importante también que te voy a mencionar aquí es lo siguiente. Esto de acá que te he puesto acá, compone lo que es la barrera de la membrana glomerular capilar, o la barrera de filtración. De adentro hacia afuera, ¿por quiénes están formados? Endotelio, membrana basal y el epitelio, que en este caso está formado por los podocitos. El endotelio
es fenestrado. ¿Por qué? Para que se haga la filtración, para que en este caso los solutos, oye, y sale soluto, sale agua, sale agua, sale soluto, sale agua. Sale todo, menos van a salir las proteínas. Estos, básicamente, todo ese componente de la membrana capilar glomerular impide de que se pueda perder proteínas. Si hay una glomerulopatía o si hay alguna patología que afecta a tu riñón, ¿tú qué vas a hacer? Vas a perder proteínas. Vas a perder, o tu riñón va a perder esa capacidad de filtrar el líquido, en este caso, para su adecuada eliminación. ¿Por qué se niega, por así decirlo, esta membrana capilar glomerular? Por su carga negativa. Tiene una carga negativa que impide que esto pueda, que impide que las proteínas se puedan escapar, por así decirlo. Pero sale agua, es muy permeable el agua, es muy permeable a solutos, y si es permeable a solutos, para eso es la función de reabsorción también que cumple los diferentes túbulos que ya hemos visto anteriormente en lo que es el segmento de nefrona. ¿Ya? Ahora, como te había mencionado, ¿hay patologías que van a perder esta capacidad? Sí, como lo que vamos a ver posteriormente, sí van a perder esa capacidad. Pero acuérdate de eso, que la filtración lo hace la membrana. Es como un cernidor básicamente que dice, tú pasas, tú no pasas. Las proteínas plasmáticas, ¿qué carga tienen? Tienen carga negativa. Y si tienen carga negativa, toda esta membrana capilar glomerular, al tener también carga negativa, ¿qué hace? Repele, por ende las proteínas no van a salir, o las proteínas van a impedir su paso. De que alguna puede salir, de que hay una mínima cantidad de proteínas o de albúminas que pueda salir, puede, chicos, pero de una manera fisiológica, no puede salir de una manera patológica. ¿Ya? Ahora, te puse acá un ejemplo de la mácula densa, que te había mencionado que llega al asa de Henle, después sale para el túbulo distal, la mácula densa, un compuesto igual que forma el aparato yuxtaglomerular. Ahí tienes a tus células yuxtaglomerulares, que estas van a secretar lo que es la renina, para lo que es el adecuado control de la presión arterial. ¿Ya? Listo. Hasta ahí, genial. Pasemos a otra situación de las funciones de los riñones. Esto quiero que te acuerdes bien, porque es importante. Y mira, que no te he puesto todas, porque son bastantes, te estoy poniéndote las más importantes en cuanto a las funciones del riñón, ¿ya? Primero, hacen la regulación o realizan una regulación del equilibrio hidroelectrolítrico. ¿De qué? Hidro, ¿tú qué entiendes? Agua, ¿sí o no? Regulan la concentración de agua. Electrolitos, ¿tú qué entiendes? Por los electrolitos. ¿Cuáles podrían ser? Un ejemplo te voy a poner. Ya. Un ejemplo. Potasio, sodio. Luego, ¿qué más? Pues el magnesio. ¿Y qué más? Uno más. Fósforo, ¿sí o no? Ya. Los 4 te estoy mencionando. Y tú me vas a decir, oye, pero ¿para qué me voy a aprender? Mira, por ejemplo, cuando hay una hiperpotasemia, en el caso de que no se regule bien la concentración de potasio, cuando hay una hiperpotasemia refractaria a cualquier o a un tratamiento, esto va a tener arritmias ventriculares, ¿ya? Y si hay una arritmia ventricular, ¿qué vas a pedir? Oye, voy a pedir si presenta una arritmia ventricular, pides un EKG. En tu EKG, ¿qué vas a ver? Vas a ver una T picuda, vas a ver ensanchamiento del complejo QRS, vas a ver también lo que es un aplanamiento de la onda P. Entonces, ¿es importante? Sí, obviamente que es importante el tema de que se pueda regular bien la función de hidroelectrolítrica. Ahora, otra situación. 2. La eliminación de productos metabólicos de desecho. En este caso, ¿cuáles son? Tienes a la urea y también tienes a la creatinina. Urea y creatinina. Oye, hay más, hay el ácido úrico, la bilirrubina, pero yo te estoy poniéndote los más importantes, que es la urea y la creatinina. La urea, producto de metabolismo ¿de quién es? La urea es producto del metabolismo, eso, exactamente, o aminoácidos. La creatinina, producto metabólico ¿de quién es? A ver, dígame, chicos. Escríbame aunque sea por el chat. Producto del desecho del metabolismo de la creatina por parte de los músculos. Eso, muy bien. Producto del metabolismo de los músculos, esa es la creatinina. Entonces, ¿tiene que eliminarse básicamente todo eso. Entonces, el riñón se encarga de la eliminación de productos metabólicos del desecho.
Genial, hasta ahí. ¿Control ácido base? Sí. El control ácido base básicamente lo hace mediante la secreción de hidrogeniones y también la reabsorción de bicarbonato. Tú sabes que una acidosis metabólica mata, entonces tienes que controlar también esa situación y el riñón, que el riñón es tan bueno que también te controla eso. Otro, control hormonal. Eso también es importante, ¿ah? El control hormonal, y aquí te he puesto 4 importantes. Si bien la vitamina D y la insulinasa no son hormonas, te lo estoy poniendo dentro de esto porque también regula algunas funciones más. Empecemos por la testosterona. La testosterona, cuando hay una disminución de testosterona, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, en una insuficiencia renal crónica hay un hipogonadismo hipergonadotrófico. ¿Por qué? Por la disminución de la testosterona, ¿ya? Entonces, ahí básicamente va a afectar. Si tienes disminuida tu testosterona, uy, ya, tienes hipogonadismo y eso es secundario a una insuficiencia renal crónica. Que ya mañana seguro que le vas a ver con Eliana más detalladamente. La eritropoyetina. En cuanto a la eritropoyetina, es por qué. ¿Tú sabes cuáles son las funciones también principales del riñón? Es controlar o regula la concentración del que es el tema de los glóbulos rojos. La eritropoyetina es secretada por las células mesangiales extracorpusculares, ¿ya? Al ser secretada la eritropoyetina, y la eritropoyetina es precursora básicamente para que se puedan formar también lo que es glóbulos rojos. Mira, si hay una insuficiencia renal crónica, hay daño en tu riñón, ¿vas o no vas a producir eritropoyetina? No vas a producir eritropoyetina. Y si no hay eritropoyetina, ¿qué vas a tener? Anemia. Eso, una anemia. ¿Pero de qué tipo? Anemia normocítica, normocrónica. Hay anemia, entonces, analizando un poquito más, dices, ya, entonces hay un paciente, tú ves un paciente con anemia, vas a decir, ya, este tiene daño o tiene una injuria renal. ¿Por qué? Porque no está produciendo bien la eritropoyetina. Entonces, ahí analizas un poquito más. Te das cuenta que todo es análisis, básicamente, en el tema de riñón. Ahora, tienes a la vitamina D. Luego tienes a la vitamina D. Si bien la vitamina D tú no la vas a producir en el cuerpo, o el cuerpo no la produce porque eso te va a venir del rayo del sol, o en suplementos, o cuando comes, ¿ya? Sin embargo, la vitamina D va a ir a los túbulos colectores. Es una vitamina D inactiva, que se activa en los túbulos, en el túbulo contorneado distal. Si se activa en el tubo contorneado colector, me estoy confundiendo. Si se activa en el túbulo contorneado distal o en los túbulos distales, se va a formar en su forma activa, que es el calcitriol. ¿Qué hace tu calcitriol, básicamente? Va a ir al intestino, y en el intestino va exactamente al yeyuno y reabsorbe calcio. Claro, reabsorbe calcio. Si hay una insuficiencia renal, te pongo, si hay una injuria renal, ¿qué va a pasar? No vas a tener vitamina D activada, o no va a haber calcitriol. Si no vas a tener calcitriol, ¿qué va a pasar? Hipocalcemia. Tienes una hipocalcemia ahí, secundaria a una insuficiencia renal crónica. Y no queda ahí, ¿ah? Si hay una insuficiencia, hay una hipocalcemia, ¿qué va a hacer tu paratormona? Va a decir, oye, estoy perdiendo calcio, yo no puedo vivir sin calcio, ¿ah? Entonces, ¿qué hace tu paratormona? Tu paratormona al toque va al hueso y aumenta su calcio. O sea, reabsorbe o recoge calcio. Entonces vas a aumentar también calcio, pero vas a tener una paratormona aumentada, una hiperparatormona. Entonces, eso es secundaria a una hipocalcemia. Ahí está. ¿Te das cuenta que eso es? La situación va a ir básicamente así. Vayamos a la insulinasa. La insulinasa no es una hormona, tampoco es una vitamina, pero es una enzima. Tu insulinasa es una enzima. Entonces, en la insulinasa, por ejemplo, ¿qué va a hacer? En el riñón destruye, es una enzima que va a estar en el riñón, destruye la insulina. ¿Qué hace la insulina? Permite que la glucosa entre la célula a la Claro, mitocondria. Claro, pero regula en todo caso la concentración de glucosa, hace de que no tengas mucha concentración de glucosa, así como también para que tú puedas tener tu adecuada homeostasis en tu cuerpo, ¿ya? Entonces, regula. Si la insulinasa, entonces yo te pongo un caso, ¿ya? Si yo te estoy diciendo que la insulinasa destruye la insulina, por ende, para que la insulina no destruya mucha glucosa, por así decirlo en términos generales,
Si tienes un paciente con diabetes de larga data, ponte de unos 15 a unos 20 años, tienes un paciente así, y de la nada haces su control de glucemia y tu paciente está con ¿cuánto? Está normal la glucosa. ¿Tú qué vas a decir? Oye, mi paciente se está controlando su glucosa, oye, está bien. No, para orejas ahí. No es que tu paciente se esté controlando, es que no hay insulinasa. Por ende, hay más insulina en sangre y la insulina está destruyendo más glucosa. Entonces, hay una insuficiencia o ya hay un daño renal. Para eso yo te voy a decir, pídele depuración de creatinina. La depuración de creatinina, al pedirle al paciente o al pedir aclaramiento de creatinina, tú estás viendo la función renal. Tú estás viendo cómo está su función renal de tu paciente, ¿ya? Entonces, pídele depuración de creatinina y ahí vas a ver cuánto está depurando. Vas a ver si su filtrado glomerular está bien, vas a ver si su flujo plasmático renal está bien. Todo eso vas a ver de acuerdo a la depuración de creatinina. Es importante por eso la depuración o el aclaramiento de la creatinina. Todas estas funciones que yo te he estado explicando, ¿mediante qué mecanismos el riñón va a regular? Tiene 3 mecanismos importantes: la filtración, la reabsorción y la secreción. 3 mecanismos. La filtración, ¿a nivel de dónde se va a dar? A nivel del glomérulo. La reabsorción, en los túbulos. La secreción, también se van a dar a nivel de los túbulos. Y todo al final, ¿para qué? Para que se produzca la excreción. ¿De qué? De orina. A nivel basal por la vejiga, ya para que se pueda expulsar todo lo que anteriormente ya les he estado mencionando. ¿Ya? Ahora, otra cosa importante también antes de terminar generalidades, yo te quiero mencionar lo siguiente. El riñón usa un 20% aproximadamente del gasto cardíaco. Y yo te quiero preguntar acá, ¿cuánto es el gasto cardíaco? Sí. ¿Sí? ¿Quién? O escríbanlo aunque sea, chicos. Aquí estoy viendo sus comentarios. Así que si 5 quieren o pueden 6 escribir. litros. Sí. No te alejas tanto, más o menos de 4.900, en términos generales vamos a hablar de 5 litros. Ya, genial, 5 litros, sí. Entonces, si de 5 litros yo te estoy diciendo que el riñón usa un 20%, ¿cuánto sería? De 1.000 a 1.200 ml aproximadamente. ¿Y eso qué es? Eso es tu flujo sanguíneo renal, ¿ya? Ese es tu total de flujo sanguíneo renal. De tu flujo sanguíneo renal, el 60% de tu flujo sanguíneo renal, ¿cuánto sería? Aproximadamente 600 ml. ¿Esto qué es? Es tu flujo plasmático renal, ¿ya? De tu flujo plasmático renal, el 20%, ¿qué va a ser? 120 ml aproximadamente. Esa es tu tasa de filtración glomerular. Eso es en total lo que tu riñón puede hacer en cuanto a la tasa de filtración glomerular general, ¿ya? Esto es básicamente en términos generales. Para que tú puedas ver una adecuada filtración, una adecuada tasa de filtración glomerular, ¿cuánto tienes que, qué te había mencionado más antes para que tú puedas ver la función renal? Ahorita te lo dije, ¿ah? Ahorita te dije cuánto tienes que hacer. Esa, depuración de creatinina. Tú tienes que ver la depuración de creatinina para ver la función renal. No te olvides de esto, porque luego te preguntan y te vas a decir, no sé, ver cuánto está orinando. Claro, pero tienes que ver la depuración de creatinina. Ahí te va a dar datos cuánto está reabsorbiendo, si no está reabsorbiendo, cuánto está absorbiendo, la tasa de filtración glomerular, el flujo, todo te va a dar los datos en cuanto a depuración de creatinina. ¿Cuánto es su valor normal? Acá te lo he puesto, 90 a 120 cc. Listo, con esto básicamente hemos terminado el tema de lo que es generalidades. Ahora vamos a hablar de motivos de consulta en nefrología. Lo que tú has venido a ver, genial. Oye, pero tú me vas a decir, oye Karen, pero ¿para qué me has dicho todo lo que me has dicho anteriormente? No sé, mi cabeza está hecho un rollo. Es que de acuerdo a lo anterior, yo te voy a explicar porque hay 2 síndromes que vamos a hablar hoy día que te había hablado en tópicos. Síndrome nefrítico y lo que es el síndrome nefrótico, ¿no es cierto? Entonces, yo te voy a explicar en base a lo anterior. Lo anterior ya sabes, ¿ah? Así que lo demás se te va a hacer fácil y más es analítico. Vas a pensar un poquito más ahí, ¿ya? El paciente
de consulta renal va a venir mayormente ¿por qué? Uno, va a venir porque por múltiples sintomatologías que tú te puedas creer. Va a venir y te va a decir, doctora, doctor, me duele mi espalda abajito. Doctora, me duele mi vientre, pero abajito, te va a decir. Doctora, me duelen los genitales. Doctora, mi orina está rara. O doctora, no estoy orinando, me preocupo, ¿por qué no orino? La sintomatología, chicos, puede ser muy variada. O también puede venir por una causa secundaria a una nefropatía, pero que pueda ser por causa sistémica como una hipertensión arterial, o puede venir por como es un edema también. O también puede venir un paciente que no tiene nada de síntomas, pero en tu examen general le has pedido examen de orina y uy, está alterado su función renal, pero sin cuadro sintomatológico. Entonces, tú tienes que parar ojo porque es importante poder ver, generalmente hacer tu laboratorio, hacer las maniobras, hacer todo en general para que tú te puedas orientar mejor hacia un diagnóstico certero y no dejar pasar de lado de todas maneras. Uno, el paciente va a venir por edema. De hecho, va a venir por edema. Tú le vas a ver al paciente, va a estar ahí con edema periorbitario, o puede estar también hinchadita su cara, o puede estar en miembros inferiores, que es la mayor cantidad que viene por miembros inferiores, ¿verdad? Ahora, hay diferencias en cuanto a un edema. Si ves a un paciente con edema, tú ya tienes que saber diferenciar. ¿Por qué? El edema de un síndrome nefrítico, al igual que de un síndrome nefrótico, es totalmente diferente, chicos. De un síndrome nefrítico, en este caso es matinal, es periorbitario, es blando, diferente a un síndrome nefrótico, que su edema es generalizado, es anasarca, o sea, va a venir por un edema grandote, te vas a ver y está hinchadote el paciente, o también puede venir como una fase o por una fase terrosa. Tú vas a ver y es el paciente hinchado, pero está de otro color. Entonces, es diferente, acuérdate, síndrome nefrítico, los edemas van a ser a nivel periorbitario, o se puede extender también a nivel facial, pero el nefrótico ya es una anasarca general, un edemazo grandote, va a ser un paciente con síndrome nefrótico. Es también diferente en una insuficiencia renal crónica, que también va a ser generalizado, pero va a estar asociado a un mecanismo de una hipervolemia, ¿ya? Que va a haber una disminución en el filtrado glomerular, pero también algunos pacientes van a venir con pruritas, se van a estar rascando donde está su edema. Entonces, ahí ya tú tienes que parar ojo en el tema del edema, ¿ya? Eso es uno. Ahora, vayamos al segundo motivo de consulta más frecuente, dolor lumbar. ¿Quién no ha ido a un paciente, a un nefrólogo y dice, doctor, me está doliendo la zona lumbar? Sí, genial. No es que genial si le duele el lumbar, sino que tú ya te vas a estar orientando, ¿ya? Yo te voy a preguntar, ¿tu riñón te duele o no duele el riñón? ¿Duele o no duele? Pero chicos, les estoy viendo acá si están o no están No escribiendo. duele, lo que duele es la cápsula. Eso, muy bien. Duele la cápsula. ¿Por qué? Porque está inervado con las raíces sensitivas terminales desde la D6 hasta la L1. Ahí está inervado, y acá te lo he puesto, hay una irritación de los terminales sensitivos. Ahí no puedo escribir. Aquí está. Presentes en la cápsula renal y el peritoneo parietal posterior. Y te lo he puesto ahí para que te puedas acordar. Riñón propiamente dicho no, pero duele la cápsula, ¿ya? Ahora, si el paciente va a venir y te va a decir, doctora, me duele acá atrás, me duele acá en los glúteos, me duele en la zona genital, me duele en las fosas ilíacas, tú ya vas a ver, pues no te va a decir, me duele en las fosas ilíacas, doctora, no, no te va a decir así. Acá abajito me está doliendo, doctora, acá abajito siempre me duele, te va a decir. Entonces, ¿tú qué vas a hacer ahí? Aplicas tu Alicia. Tú sabes que en la semiología del dolor tú tienes que aplicar tu Alicia. ¿Hace cuánto le está doliendo? ¿Dónde mayormente le duele? ¿Se irradia o no se está irradiando? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es su intensidad? Del 1 al 10, ¿cuánto le está doliendo? Su atenuación, atenúa con algo, se agrava con algo, le duele más con alguna situación. Eso tú tienes que evaluar, ¿ya? Tienes que aplicar tu Alicia para que sea un poco más certera tu consulta en ese rato. Vamos a clasificar en dos el dolor lumbar. Un dolor de tipo agudo y un dolor de tipo crónico. Ahora, de tipo agudo tenemos un cólico ureteral, un infarto renal, una pielonefritis aguda. Te voy a poner ejemplos. Si un paciente va a venir por un dolor de tipo cólico, ya te estás orientando ahí, ¿sí o no?
irradiado puede venir a los flancos, puede venir a lo que son los genitales, o puede irradiarse al glúteo, y puede venir con náuseas. Tú ya tienes que pensar, esto es cálculo, entonces va a ser un cólico, un dolor de tipo cólico ureteral. Ahora, si tú piensas en una ITU, tú a la vista vas a decir, pero tiene que tener fiebre, ¿sí o no? Porque tiene infección. Entonces va a tener ya con síntomas asociados a eso. Fiebre, náuseas, vómitos. Te vas a estar orientando un poquito más. Ahora, te pongo otra situación. Si el paciente viene con un dolor, pero de inicio brusco, de la nada le ha dolido, y tu paciente tiene antecedentes de que tiene una enfermedad vascular periférica, un aneurisma de la aorta, una endocarditis o cualquier otro antecedente vascular de frente, infarto renal. Acuérdate, inicio brusco y que tenga antecedentes de tipo vascular, ¿ya? Ahora, la pielonefritis. Si una mujer viene y te va a decir, una mujer fértil, por ejemplo, viene con fiebre, viene con disuria, viene con dolor, tú vas a pensar de frente, es una pielonefritis aguda, piensa, ahí analiza. Si es un varón en este caso, va a ser diferente, va a ser igual, o sea, tú tienes que a tratar de asociar un poquito la sintomatología que va a presentar el paciente de acuerdo a eso. Entonces, ahí tú piensas y dices, ya es una pielonefritis aguda, va a decir. Ahora, si tu paciente viene con dolor lumbar, pero acompañado con una hematuria, puede ser un quiste renal, ¿no? Puede ser un cálculo, puede ser una obstrucción. Entonces, ahí te va a orientar. De tipo crónico, vamos a tener a la poliquistosis renal, tienes a los tumores, tienes procesos inflamatorios, pero si ya tiene tumor, o sea, si tiene un cáncer tu paciente, no va a venir solamente por dolor, sino porque va a venir baja de peso, un paciente ya de avanzada edad, entonces eso ya te tiene que estar orientando a ti, ¿ya? Hasta ahí lo que es motivos de consulta en cuanto a edema y dolor lumbar. Empecemos con lo que son los trastornos de la micción, trastornos del volumen urinario y alteraciones características de la orina. Los trastornos de la micción, ojo, esto te va a hablar de qué, de que hay un trastorno cuando tú realizas la micción, que es el proceso de la evacuación de la orina, ¿ya? Es muy diferente al volumen urinario. Tienes aquí a la disuria. Vamos, ahora sí. Tienes a la disuria. ¿Qué es la disuria? La dificultad en la eliminación de la orina. En general puede estar asociado a una enfermedad urinaria baja, la vejiga, la uretra y la próstata. Generalmente va a estar afectado por estos tres en cuanto a una disuria. O tu paciente va a venir porque no puede orinar, o va a presentar dificultad, o también va a venir porque dice, doctora, me duele y me arde cuando orina. Entonces, ahí vas a, ya, es una disuria. Entonces, ya asocias de todas maneras a otra patología. La estranguria, que es la micción lenta y dolorosa, gota a gota, básicamente, va a venir tu dolor, tu micción en cuanto a la estranguria. Como si lo estuvieran estrangulando. Y como le están estrangulando, gotita a gotita. A veces va acompañado de pujos. Va a empezar a pujar y va a decir, es que no me sale, doctora, la orina, te va a decir. Y puja, pero gotita a gotita está saliendo. ¿Ya? La polaquiuria, que es un aumento de la frecuencia de las micciones. Diferente a la poliuria, yo te estoy diciendo polaquiuria. Aumento de la frecuencia de las micciones. Está yendo al baño a cada rato. Puede ser en la mañana, puede ser en la noche, pero no hay aumento sin haber aumento del volumen urinario. O sea, puede orinar sus 1.100 a 1.200 ml al día, pero va a ir a cada rato tu paciente. Entonces, eso es diferente, ¿ya? El tenesmo vesical en este caso es la persistencia del deseo de orinar una vez finalizada la micción. Es como si es una sensación de que no he evacuado bien la vejiga. Va a salir del baño y va a decir, no, espérate un ratito, y va a regresar otra vez al baño. Entonces, eso es el tenesmo vesical. La retención vesical, en este caso, es la imposibilidad de poder evacuar la vejiga total o parcialmente. Puede ser por una obstrucción del cuello del meato, o un hiperprostatismo, puede haber un coágulo, una lesión traumática, etc. ¿Ya? Entonces, esto es trastornos de la micción. Vayamos a los trastornos del volumen urinario. Eso es diferente. Te he hablado de polaquiuria, que es el aumento de las frecuencias de las micciones. A cada rato va al baño. Pero aquí tú tienes a la poliuria, que es diferente. La eliminación de orina superior a los 3.000 ml en 24 horas. ¿Cuánto normalmente se elimina? 1.200 a 1.500 ml en 24 horas. Acá te lo he puesto para que te acuerdes.
Si es más de 3.000 ml en 24 horas, estamos hablando en un día, estamos hablando de una poliuria, exactamente. ¿Pueden ser de dos tipos? Sí. Puede ser una fisiológica, que en todo el día has tomado harta agua, porque te gusta tomar agua, y ingieres, entonces obviamente vas a evacuar más de 3.000 ml. O también puede ser secundario un trastorno compulsivo, como es la potomanía, que es un trastorno ya en ese caso, ¿ah? Porque a cada rato están tomando agua, pero a veces ni comen. Esos son los potomaníacos, o sea, que por una reacción empiezan a tomar bastante agua. O puede ser una patológica. En una insuficiencia renal aguda, en su etapa poliúrica va a presentar poliuria. En una insuficiencia renal crónica, en su etapa, que puede ser tubular, puede ser glomerular o puede ser una intersticial. Puede ser también por una diabetes insípida nefrógena, que es ¿por qué? Porque hay una falta de la respuesta renal al ADH. ¿Qué hace el ADH? Abre los canales de acuaporina, ¿sí o no? Entonces, permite el ingreso de agua para que se pueda adecuar bien y se haga una concentración de orina adecuada a nivel de los túbulos, pero en una diabetes insípida nefrógena se pierde esta capacidad de respuesta al ADH a nivel de los túbulos. Entonces, no va a haber paso de agua, por ende hay poliuria, ¿sí o no? Puede ser también por una diabetes insípida neurogénica o también por una diabetes mellitus en este caso, ¿ya? La oliguria. ¿Qué es la oliguria? Si otros poliuria más de 3.000 ml, este va a ser inferior, ¿sí o no? La eliminación de orina inferior a los 500 ml en 24 horas. Tu paciente va a venir y te va a decir, doctora, mi orina, sí orino, doctora, pero estoy orinando así como está muy oscuro mi orina, está muy concentrada. Entonces, ahí vamos a hablar de lo que es una oliguria. Que puede ser una insuficiencia renal aguda por su etapa oligúrica o una insuficiencia renal crónica en su etapa terminal. Si te estás confundiendo un poquito con esto, mañana te vas a ver con Eliana todo lo que es el tema de insuficiencia renal crónica y te vas a dar cuenta mejor, ¿ya? O también puede ser por una disminución en el filtrado glomerular, por una deshidratación, mecanismos que te van a generar una oliguria. Pero acuérdate que es una oliguria inferior a 500 ml. La anuria es la ausencia absoluta de producción y eliminación de la orina. O sea, no puede orinar, ¿ya? No hay forma de que orine. Puede ser de un origen vascular, una trombosis renal, puede ser por una obstrucción por cáncer, muchas situaciones también que pueden presentar y en ese caso te van a dar una anuria. La nicturia es la alteración del ritmo normal del paciente, orina muchas veces, pero por la noche. Es muy diferente que tú te levantes en la noche a la 1, 2, 3 de la mañana y quieras ir al baño. Es muy diferente a que en la noche tú quieras ir a cada rato en la noche para que puedas hacer la extracción de tu orina o puedas hacer la micción. Eso es una nicturia. La enuresis es por una micción involuntaria inconsciente durante el sueño. Eso generalmente se va a dar en los niños, ¿ya? Bien, pasemos a la última en cuanto a la orina, que son las alteraciones características de la orina. Mira, cuando tu paciente venga y te traiga, porque generalmente se pide una muestra de orina, tú tienes que evaluar una cosa, el color, el aspecto, el olor y si hay espuma. 4 cosas que tienes que evaluar ahí. Empecemos por el color. En el color tú vas a encontrar una hematuria. ¿Qué es la hematuria? Es la presencia de una cantidad anormal de glóbulos rojos en la orina, ¿ya? Que puede ser micro o puede ser macroscópica. Una macro, tú lo vas a ver, como esto. Tú ves, ¿sí o no?, que está de coloración roja. Entonces, ahí tú ves. La macroscópica es que tú lo puedes ver. Pero la microscópica no lo puedes ver. En la microscópica vas a necesitar que te lo procesen en el laboratorio y el laboratorio recién te va a decir, sí tiene hematuria, tiene más de 3 por campo. Más de 3 por campo, diagnóstico en este caso de una hematuria. Entonces vas a pensar, ya, sí es una hematuria. Hematuria que puede ser también por un síndrome nefrítico. Ahorita yo te voy a explicar por qué se va a dar esa hematuria, ¿ya? ¿De qué esta hematuria puede ser de 2 tipos? Puede ser de 2 tipos. Puede ser de tipo glomerular o puede ser de un tipo glomerular de tipo 1 o un no glomerular de tipo 2. Pero en el glomerular va a haber un daño en el endotelio y también va a haber un daño en las células mesangiales extracorpusculares.
¿ya? Por ende, los eritrocitos en el sedimento urinario van a ser dismórficos. Acuérdate de eso. Glomerular, ¿por qué? Porque se va a alterar dentro del glomérulo estos eritrocitos que van a atravesar la barrera de filtración. En el tipo 2, que es la no glomerular, los eritrocitos se conservan. Son eritrocitos conservados, que conservan su forma. Entonces tú vas a diferenciar ahí si es de causa glomerular o es de causa no glomerular o extraglomerular. ¿Ya? Ahora, lo siguiente, tienes a la coluria. ¿Qué es la coluria? Es la coloración pardo amarillenta de la orina. ¿Cuál es tu bebida favorita? Bueno, la mía no. La Coca-Cola, ¿sí o no? ¿A ti te gusta la Coca-Cola? Yo sí. Bueno, no a ti, de repente a los demás sí. La Coca-Cola, la coluria es característico de la orina como la Coca-Cola. Entonces, cuando tú tomas una Coca-Cola, tú te vas a acordar, es coluria, te vas a acordar. Si tú ves una orina de tu paciente que tiene así ese color de la Coca-Cola, es una coluria. ¿Por qué se da? Por una eliminación aumentada de la bilirrubina. O sea, obviamente hay un daño glomerular, por eso es una eliminación aumentada de la bilirrubina. Pero ¿a predominio de quién? Pues tú vas a decir, ¿a predominio de qué es la bilirrubina? De la bilirrubina no conjugada o la directa. ¿Por qué? ¿Por qué a predominio de la no conjugada o de la directa? Porque la conjugada va a estar adherida a la albúmina, lo cual difícilmente va a poder atravesar la membrana. Entonces, por eso es a predominio de la directa o de la no conjugada, ¿ya? Otra situación también que es la roja parduzca, que en este caso va a ser un color de tipo vino, que es por la concentración de las uroporfirinas, va a haber presencia de uroporfirinas, que eso te puede dar un diagnóstico de una intoxicación por plomo o de unas porfirias congénitas, ¿ya? Entonces, estas son las tres características en cuanto a alteraciones de las características de la orina. Ah, me olvidaba decirte, mira, acá tú tienes cuál es lo normal. La orina puede ser, es de color normal, amarillo ámbar, su aspecto es límpido, olor sui generis y no tiene espuma. Pero si hay espuma, es fugaz, va a desaparecer ese rato. Entonces, no es de tanta importancia patológica, no es de tanta importancia clínica, ¿ya? Entonces, eso es lo normal. Acá tú tienes ya tus alteraciones. Veamos lo que te había mencionado en cuanto a los aspectos. En el aspecto, tú vas a mencionar acá si puede ser turbia, o puede ser blanquecina, o puede ser un tanto rojiza. Si puede ser turbia, va a ser porque hay una infección, ¿ya? Si es blanquecina, puede ser por la presencia de fosfatos. Si es rojiza, puede ser por la presencia de uratos. O sea, ya te va a orientar ahí cómo va la orina. ¿Sabes qué es importante la orina para poder evaluarla? Tiene muchas características. Vas a ver el olor también. Si huele a amoníaco, vas a pensar en una ITU. Si es de un olor fétido o huele feo, es que hay una comunicación entre la vejiga, por eso es una fístula retrovesical, y el recto. Hay una fístula, por eso la orina está oliendo así, me da feíta, está oliendo. A nivel, por eso es que es un olor fétido, ahí te vas a dar cuenta. La espuma, normalmente te digo, la proteína, o en este caso que hay una proteinuria en la orina, es de 150 miligramos en 24 horas. Si hay más, se va a parecer a tu otra bebida favorita. ¿Cómo le dicen en sus países? Me imagino que es cerveza o las chelas, como le dicen acá en Perú. La proteinuria se va a parecer igual a tu vasito de chela. ¿Por qué? Porque tiene espuma. Y al haber espuma te tiene que orientar algo. Tú vas a ver tu vasito o vas a ver la muestra de tu paciente que se parece a tu vaso de cerveza que te has tomado el fin de semana anterior, piensa en proteinuria. De que normalmente es de 150 miligramos en 24 horas, en este caso, sí. Pero esta espuma, un 60% va a ser porque hay cilindros hialinos, ¿ya? Y el otro porcentaje puede ser por una albúmina también, que es menor, pero en este caso a unos 30 milímetros, a unos 30 miligramos en 24 horas, que es lo normalmente que puede haber albúmina. 30, menor a 30. Pero si hay más de 30 en la orina, estamos hablando de 30 a 300, es una microalbuminuria.
Si es más de 300, estamos hablando de una macroalbuminuria. Si es más de 3.5, uy, ya, proteinuria masiva. ¿Ya? Entonces, eso tiene que, ahí te tienes que dar cuenta de que puede haber, pero no puede haber tanto. Pero es una proteinuria fisiológica en este caso. Pasemos al examen renal rápidamente, chicos. En tu examen renal tú tienes que ver primero, tienes que hacer una anamnesis. Yo siempre recomiendo, y en mi caso también siempre se aplica, el tema de hacer un buen examen o una buena historia clínica, recoger datos personales, porque es muy importante si es varón o es mujer, es con o sin edad fértil, que pueden contraer una ITU, antecedentes personales, antecedentes familiares. En tu examen general, cuando tú hagas tu examen general, tú tienes que ver a la inspección todo, cómo está viniendo el paciente, si le duele, no le duele algo. Ahora, de qué es más específico tu región renal, es mucho más específico, obviamente, porque ahí tú tienes que evaluar la inspección, la palpación, los puntos dolorosos, la percusión y la auscultación. Pasemos a la inspección primero. Tu paciente, como te había mencionado, va a venir ¿por qué? Por edemas. Entonces, tú vas a ver en una inspección, vas a ver edemas. Ten cuidado con el edema, porque el edema te va a conducir, o en una insuficiencia renal crónica, va a conducir a que sea más general, ¿ya? Va a haber, porque tú sabes que la insuficiencia renal crónica es producido por un desequilibrio de mantener el equilibrio hidrosalino, en este caso. Entonces, al haber una alteración ahí, tú tienes que parar ojo y tienes que tratar su edema de la paciente. De que va a venir por edema, va a venir por edema. Ahora, te había mencionado, ¿te acuerdas, en generalidades sobre la función del riñón en cuanto a la eritropoyetina, sobre el tema de los glóbulos Respaldito, rojos? ¿dónde vuelvo? Por favor, ¿pueden apagar sus micrófonos? Así no me distraigo. Te había mencionado dentro de lo que es las generalidades, la función, una de las funciones del riñón, de lo que es de la eritropoyetina, ¿te acuerdas? Ya. Entonces, al haber no una formación de la eritropoyetina, no tienes glóbulos rojos, ¿qué te dije que iba a haber? Anemia, ¿sí o no? Entonces, el primer signo en la inspección que tú vas a poder ver va a ser una palidez. Tu examen, generalmente te lo aconsejo que lo hagas en un paciente de cúbito dorsal, porque si se echa tu paciente, tú vas a poder ver si hay algún tumor o hay algún abultamiento en la zona abdominal. Eso ya también te va a orientar, ¿ya? Veamos, otra situación. A la palpación, ya te he mencionado lo que es a la inspección, vayamos a la palpación. A la palpación te aconsejo, cuando hagas la palpación del riñón, las maniobras que ahorita te voy a explicar, tienes que evaluar la forma, evalúa el tamaño, evalúa su situación, porque puede haber una ptosis renal donde no va a estar decaída, entonces no va a funcionar su movilidad, va a ser una movilidad anormal. ¿Ya? Evalúa la sensibilidad, si le duele o no le duele cuando le tocas, la consistencia, si se mueve o no se mueve, porque tú sabes que en la inspiración el riñón baja, ¿sí o no? Y en una expiración el riñón sube, se esconde. Entonces, eso también tú tienes que ver. Vayamos a lo que es la técnica de Guyon en la palpación, que es lo primero. En la técnica de Guyon, en este caso, tu paciente tiene que estar en decúbito dorsal, aplica 2 manos, hazlo con 2 manitos. La primera mano, o la mano izquierda, la mano inactiva, la pones atrás, ¿dónde? A nivel del ángulo costomuscular. Que vaya a la 12ª costilla con la masa muscular lumbar, ¿ya? Y la de arriba, o la mano derecha, que es la activa, esta va a empezar a palpar, vas a empezar a palpar desde la fosa ilíaca, derecha o izquierda, como corresponda, y empiezas a subir hasta lo que es el riñón. En inspiración hazlo porque tú sabes que vas a palpar mejor el riñón, porque si lo haces en expiración no vas a poder palpar al riñón bien. Cuando haces inspiración, el riñón va a descender, entonces ahí ya vas a poder palpar, ¿ya? Entonces, eso es lo que te aconsejo. Obviamente no olvides de tu paciente que tiene que estar en decúbito dorsal. Vayamos a la siguiente, que es el peloteo renal. Igual tu paciente va a estar en decúbito, así, echado, y con la misma maniobra, más o menos, tu mano activa y tu mano inactiva y tu mano activa, vas a empezar a hacer un peloteo, como si tuvieras tus dedos flexionas y pum, 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 lo subes, y tu mano tiene que empezar a palparla, ¿ya? Ese es el peloteo renal. El método de Goelet, que es igual, o sea, es para que todo tú puedas palparlo. En el método de Goelet, el paciente tiene que estar parado en este caso, a diferencia del anterior método de Guyon. El riñón que tú vas a explorar,
el riñón que exploras de esa región, ya sea miembro derecho o miembro izquierdo, que se apoye sobre una silla, así te ayuda y por gravedad también el riñón va a caer, entonces te ayuda un poco a palparlo. Igual, bimanual, lo palpas para que tú puedas estar bien, ¿ya? Veamos ahora lo que son los puntos dolorosos renoureterales. Es importante los puntos dolorosos porque tienes ahí 3. Tienes el punto ureteral superior, el medio y el inferior. Si hay dolor en cualquiera de los 3 puntos, tú ya, de frente. Sin puntos dolorosos renoureterales positivos, si es que hay dolor, y te va a orientar de todas maneras a alguna patología. Si hay dolor y si hay sensibilidad. Empecemos por el superior. ¿Dónde va a estar ubicado? O también llamado paraumbilical. Ubicado entre la intersección, aquí están tus rectos laterales del abdomen, tus rectos laterales, bordes laterales del abdomen, del recto anterior, y acá vas a trazar una línea umbilical en ambos lados, que va a pasar por el medio del ombligo. Aquí, estos son tus puntos renoureterales superiores, ¿ya? Tu punto ureteral medio, en este caso va a estar ubicado entre la intersección del borde lateral igual del recto abdominal y trazando una línea transversa desde las espinas o desde las crestas ilíacas que atraviesan así. Uy, está bien chueca mi niña. Pero atraviesa. Entonces, aquí va a estar tu punto ureteral medio, ¿ya? Tu punto ureteral inferior, en este caso, va a estar ubicado a nivel o en la entrada del uréter a la vejiga, implantado básicamente en la pared. Mira, no es muy frecuente que se haga porque es por tacto vaginal o rectal. Entonces, ¿de qué no es muy frecuente? No, es muy frecuente, pero si el nefrólogo o el doctor pide que se haga un examen del punto ureteral inferior, ya pues, tienes que hacer el punto ureteral inferior, pero ya te estoy diciendo de que es a la entrada del uréter o de la vejiga, ¿ya? Puño percusión lumbar. En cuanto a la puño percusión, que ahora ya entramos a lo que es percusión, básicamente dicho, tu paciente tiene que estar sentado, tienes que dar golpes, paciente sentado, y dar golpes cerrada en la región lumbar. ¿Te acuerdas que te había mencionado a nivel de dónde tienes que dar la puño percusión lumbar? ¿Te acuerdas? Te lo he mencionado como 2 veces, creo. O sea, les he mencionado como 2 veces. L1 a L3. Genial. Desde la L1 a L3, ahí vas a percutir. Das golpecitos y ahí va a ser. Normalmente, chicos, es indoloro, ¿ah? Pero si hay dolor, ahí es donde te va a orientar una pielonefritis, una perinefritis, una litiasis urinaria o un tumor renal. ¿Ya? Vayamos directamente a la auscultación. La auscultación, en este caso, es raro que se escuche el riñón, ¿ya? O sea, lo vas a escuchar así como que, una cada millón lo vas a escuchar, o una cada 1000 consultas, pero si lo vas a escuchar, si vas a escuchar la auscultación, va a sugerirte la existencia de una estenosis de la arteria renal, ¿ya? Te sugiere una estenosis de la arteria renal. ¿Dónde vas a abordar o desde dónde vas a abordar? Desde el abdomen, en su cara anterior o en su zona lumbar, y se puede percibir soplos. Ahí es donde vas a percibir los soplos, porque hay una estenosis de la arteria, renal, que secundariamente, problemas mayores te va a llevar a una hipertensión arterial, ¿ya? Muy bien, ya hemos acabado con lo que es generalidades, semio, las maniobras que se van a hacer, fisiología renal, en términos generales, genial, hasta ahí todo bien. Rápidamente hagamos síndrome nefrótico y nefrítico para que te vayas contento y digas, sí aprendí la diferencia de síndrome nefrótico y nefrítico. Espero de todas maneras, chicos, que se les haya quedado bien o se les haya quedado un poco mejor el tema de las anteriores maniobras que les expliqué, todo lo que es semio renal. Vayamos directamente a lo que es síndrome nefrótico. ¿Qué vas a entender por síndrome nefrótico? Empecemos. El síndrome nefrótico es un conjunto ¿de qué? De signos y síntomas. ¿Causados por qué? Por la alteración del glomérulo. O sea, por una glomerulopatía, ¿sí o no? Que se manifiesta ¿por qué? Ojo, pestaña y ceja con esto, por un aumento de la permeabilidad del capilar glomerular.
Es decir, hay un aumento de la permeabilidad. Te lo voy a repetir así para que tú te acuerdes, porque los mecanismos que va a generar es de acuerdo a esto. Hay aumento de la permeabilidad capilar glomerular a las proteínas plasmáticas, que se traduce ¿en qué? En proteinuria, en albuminuria, o una hipoalbuminemia, o una hipoproteinemia. Se traduce en eso, chicos, ¿ya? Eso acuérdate. Causas. Tienes dos importantes. Tienes las causas primarias y tienes las causas secundarias. Y también quiero que te acuerdes de esto. Dentro de las causas primarias, la más frecuente en la es la glomerulopatía membranosa en adultos, ¿ya? Los cambios mínimos se van a dar mayormente en niños. Eso quiero que diferencies. Glomerulopatía membranosa más frecuente en adultos. Cambios mínimos más frecuente en niños. Esa es la causa de un síndrome nefrótico. Si te preguntan así. Ahora, tus causas secundarias pueden ser también las más frecuentes, diabetes mellitus, que es más frecuente también en adultos. Ahora, si alguien te pregunta y te dice, oye, ¿cuál es la causa más frecuente de síndrome nefrótico? Tú dices, diabetes mellitus. La diabetes mellitus es la más frecuente de síndrome nefrótico. Pero si el paciente viene y no tiene diabetes, no tiene antecedentes de diabetes, entonces ahí piensas, entonces puede ser glomerulopatía membranosa, que es una de las causas primarias. ¿Ya? Entonces ahí la diferencia, chicos, y quiero que eso sí se lo quede bien claro. Otra también causa puede ser la esclerosis focal y segmentaria, una glomerulopatía membranoproliferativa u otras causas, etc. Dentro de las autoinmunes podemos tener un lupus eritematoso sistémico, puedes tener una vasculitis, farmacológicas puedes tener por drogas, infecciones puede ser por una endocarditis o una sepsis, neoplásicas puede ser también por un tumor, ¿ya? No son tan frecuentes, por eso te digo que te acuerdas más de los anteriores que te dije. Glomerulopatía membranosa más en adultos, igual que diabetes mellitus, cambios mínimos más frecuentes en niños. Ahora, características principales del síndrome nefrótico. Y esto también tienes que acordarte porque esa es la diferencia clara también en el síndrome nefrítico. El síndrome nefrótico se caracteriza ¿por qué? Porque hay un edema generalizado. ¿Te acuerdas que en generalidades, cuando motivos de consulta venía tu paciente por edema, te mencioné que en el síndrome nefrítico es periorbitario, en el nefrótico es generalizado, ¿ah? Nefrótico, acuérdate de eso, generalizado, es una anasarca, su edema es grandote, se expande en todo su cuerpo. Eso va a presentarse en un síndrome nefrótico, ¿ya? Y obviamente hay una alteración. Te dije que es un aumento en la permeabilidad capilar, ¿ya? Te explico acá. ¿Te acuerdas que te había hablado de la barrera de filtrado glomerular? Antes te había explicado. Acá tienes a tu endotelio, tienes a tu membrana basal glomerular y tienes a tus podocitos. Endotelio fenestrado, aquí está la sangre discurriendo por acá para que se pueda hacer la filtración. Chévere. El daño, chicos, en el síndrome nefrótico es de la membrana basal glomerular y de los podocitos. Pierden esa capacidad de dejar, pierden esa capacidad. Tú sabes que ellos no dejaban pasar. ¿Cuál era una de las funciones? No dejaban pasar proteínas, ¿sí o no? No pasaban proteínas mayores a 70 kilodaltons. Entonces, al no pasar esas proteínas mayores a 70 kilodaltons, no pasaban las diferentes. Por ejemplo, si hay otra como la albúmina que no puede pasar, si bien el endotelio tiene como un diámetro de 8 nanómetros, la fenestración que tiene, porque es fenestrado, los poritos que tienen ahí, si tú tienes una proteína que tiene de 6 nanómetros, pero es negativa, ¿va a pasar? Igual no va a pasar, pues. Entonces, ¿por qué? Porque tiene carga negativa igual y al igual porque no deja pasar los poros. Entonces, la alteración en el síndrome nefrótico está dado en la membrana basal glomerular, al igual que en los porocitos. De eso acuérdate bien, por favor. ¿Por qué? Porque esto se va a traducir en una proteinuria. Si hay una pérdida de capacidad de selección de las proteínas, no selecciona bien la barrera, en este caso el daño de la membrana basal y de los porocitos, hay una proteinuria. Proteinuria mayor a 3.5 gramos en 24 horas. Esto es considerado como rango nefrótico. Eso acuérdate bien. Eso es el rango nefrótico, mayor a 3.5 gramos en 24 horas.
¿ya? También se va a traducir ¿en qué? En una hipoalbuminemia. Estás perdiendo albúmina. Si tú pierdes albúmina, que se traduce en una hipoalbuminemia, yo te voy a preguntar, ¿cuál es la función de la albúmina en la sangre? ¿Cuál es a ver, acá les voy a leer. ¿Cuál es la función de la albúmina? ¿Qué hace la albúmina? Interviene lo que es la presión por parte de las proteínas, que van a ser la presión oncótica y también transporte de ciertas sustancias también. Eso, muy bien. Acá Ángeles también dice que es el transporte de proteínas, mantener la presión oncótica. Sí, chicos, también. La albúmina, una de sus funciones principales es mantener la presión oncótica, pensando, y pensamos nosotros también, si está reduciendo la albúmina, hay una hipoalbuminemia, ¿qué va a haber? Va a haber una disminución de la presión oncótica, pues. Y si hay una disminución de la presión oncótica en el plasma, ¿qué va a haber? Por ley de Starling, el agua del espacio intravascular se trasloca y va a pasar al espacio extravascular o al espacio intersticial. ¿Qué se genera? Edema, ahí está tu edema, de ahí sale tu edema, pues. Y porque hay una disminución en el volumen intravascular. Entonces, todo tiene lógica, todo se relaciona, eso es lo que quiero que entiendan. Ahora, tú me dices, oye, pero acá también hay hiperlipidemia y lipidura, ¿por qué se traiciona? Oye, ¿me estás floreando acá? No. Acá te voy a explicar bien claro por qué se va a generar también la hiperlipidemia y lo que es la lipiduria. Mira, empezamos por acá. Te había mencionado, acá lo vas a entender muy claro y lo vas a entender biencito acá. Mira, te expliqué que hay un daño en la membrana basal glomerular, ¿no es cierto? Listo. El daño de la membrana basal glomerular, ¿qué generaba? Aumento de la permeabilidad capilar, ¿ya? Este aumento de la permeabilidad capilar se traducía en proteinuria, que puede ser selectiva, puede ser no selectiva. Selectiva puede ser que solamente la albúmina la perdamos, o también puede ser no selectiva. Vamos a perder albúmina y también otras proteínas de mayor peso molecular, ¿ya? Entonces puede ser así, ¿eh? Puedes perder solamente la albúmina o puedes perder otros también, otras proteínas. ¿Y esto en qué se va a traducir? En una hipoproteinemia, ¿ya? Hasta ahí está bien, ¿sí o no? Todo está cuadrando, todo tiene lógica, todo concuerda. Si tenemos una hipoproteinemia, ¿qué va a pasar? Al haber una hipoproteinemia, tenemos una hipoalbuminemia, se está perdiendo albúmina, ahí te expliqué, extravasación por disminución de la presión encótica, edema. Ahora, mira lo que hace tu hígado, ¿ah? El hígado, al perder albúmina, está diciendo, oye, así como hacen todos los hombres, estoy perdiendo albúmina, dice, te estoy perdiendo, ¿ah? ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Sabes qué hace? ¿Cómo hacen ustedes, pues? Te cambian, pero te cambian ¿por qué? Por una más fácil. Entonces, eso hace de que tu hígado aumente síntesis proteica hepática. ¿Pero de quién? Lipoproteínas. Por una fácil te cambian, pues al perder albúmina, tu hígado ¿qué dice? Ay, te voy a cambiar, pues no, yo no me voy a quedar así nomás. Te cambia por lipoproteínas. Y vas a tener ¿qué? Hiperlipidemia. Entonces, ahí te cambia. El cuadro se traduce a una hiperlipidemia. Oye, acuérdate, ¿ah? La hiperlipidemia te puede traer un riesgo de aterosclerosis, puedes sufrir un infarto agudo de miocardio, puedes sufrir un ACV, así. Entonces, se traduce esas cosas. Hay que tener cuidado con esa situación, ¿ya? Ahora, si tú estás perdiendo proteínas, ¿qué vas a perder también? Te dije que, ¿no es cierto?, se perdía, como la no selectiva, se perdía otras proteínas también de mayor peso molecular, aparte de la albúmina. Puedes perder gamma-globulinas, ¿ah? Hay disminución de las gamma-globulinas, ¿como cuáles? La IgG, la IgM. ¿Y eso qué hace? Te predispone a una inmunodepresión susceptible a contraer infecciones, ¿ah? O sea, no solamente es que le reduce la presión y te provoca edema, también te vuelve inmunodeprimido o inmunocomprometido. Ahora, otra cosa, disminuye la antitrombina 3, disminuye factores de coagulación en un 50% de pacientes, generas hipercoagulabilidad y luego de hipercoagulabilidad, ¿qué vas a generar? Te da riesgos a que desarrolles trombosis. Mayormente se van a dar en trombosis de la vena renal, pero ya te compromete a desarrollar trombosis.
Otras proteínas que vas a perder, sí, vas a perder también proteínas transportadoras de carácter nutricional que pueden ser. Vas a haber un déficit nutricional en este caso. Al haber un déficit nutricional, por ejemplo, ¿qué puedes perder? Puedes perder las globulinas o la globulina ligadora de tiroxina. En este caso, ¿qué hace? La globulina ligadora de tiroxina, al que tú pierdas, disminuye T3 y T4. ¿Ya? Luego, ¿qué puedes perder? La proteína transportadora de cortisol, y eso disminuye y te produce disminución de colesterol en tu cuerpo. Puedes perder también la proteína transportadora de vitamina D3 que te he mencionado, y eso te traduce en una hipocalcemia, ¿ves? Puedes perder también una proteína transportadora de zinc. Esa proteína transportadora de zinc te traduce a disminución de zinc, te traduce en una impotencia y alteración de la respuesta inmune. Te traduce en toda esa situación. Entonces, no solamente es edema, no solamente es que haya haber proteinurias, te genera todo este tipo de mecanismos que tú ya los estás viendo y lo estás analizando y dices, ay, ¿verdad? Ahora, hay otra cantidad de pacientes, otra minoría de pacientes que no solamente van a desarrollar eso o no desarrollan eso, sino que desarrollan esto de acá. El daño asociado al túbulo colector cortical. Ha demostrado, por ejemplo, en estos pacientes que el edema es generado por el daño asociado en los túbulos por un aumento en la reabsorción primaria de agua y sodio. Si reabsorbe agua, o sea, hay una retención de agua, el túbulo está generando que retenga más agua, que va a generar una hipervolemia. Si hay una hipervolemia, que ya hemos hablado, igual por ley de Stalling hay una extravasación por aumento de la presión hidrostática, generas edema. Y acá, obviamente, el mecanismo que va a haber va a ser un aumento o una inhibición, en este caso, del sistema de la renina, angiotensina y aldosterona. ¿Ves que se traduce en todo eso? O sea, al haber igual a hipervolemia en tu cuerpo, o sea, vas a generar igual un edema general, ¿ya? Ojo, acuérdate, si tienes edema, no solamente se va a quedar en edema, ese edema de leve te puede llevar a un edema grave. Puede ser derrame pleural o puede ser una citis también, ¿ya? Creo que todo claro en cuanto a la fisiopatología del síndrome nefrótico. Vayamos a sus manifestaciones clínicas. Uy, de esto ya va a estar facilito. ¿Qué te había mencionado? Primero que es una nasal, o sea, en edemazo general, pero ojo, va a venir por tu edema periférico. Va a venir porque dice, uy, tengo edemas en los pies. Acá te puse un conejito que lo vi en memes ahí en internet, que yo creo que acá lo vas a entender bien. El signo de Godet positivo es aquí en este tipo de edemas. ¿Por qué? Porque este edema es frío, es blando, y va a haber ese signo de Godet positivo que te estoy mencionando. Aquí ves las marcas de los deditos que le han dejado, es de tipo periférico en este caso. Después de este tipo periférico, un edema periférico va a progresar a un edema facial. Primero va a ser un edema periorbitario, después se hace facial o una fase abogatada, en este caso, que acá lo puedes ver en la foto. Y después se va a traducir en un edema generalizado o una anasarca. ¿Ya? Entonces, este edema va a ser general, ya, o sea, va a ser un edema generalizado grave. De que luego puede venir paciente también con una fase terrosa, así como esta medio cafecito que va a venir, un color café, un color puerta. Ahora, eso es tu edema. Básicamente se va a extender de que si en una nasarca avanza, o si avanza más tu nasarca, ya te he mencionado que es grave, porque ahí va a haber derrames lacerosas en la pleural, en la pericárdica, en la peritoneal, etc. Va a haber. Entonces, esto van a causar disnea o una disfunción pericárdica, o una disfunción abdominal, ¿ya? Entonces, eso es importante, controlar el edema también. Otra situación por la cual el paciente también puede venir, va a venir por santelasmas, que son estas de acá, son estas santelasmas en la piel o en la cara. ¿Qué son? Son pápulas formadas por histiocitos cargados de lípido. ¿Ya? Estos se van a asociar ¿a qué? A una dislipidemia. Ya te expliqué el mecanismo de la dislipidemia, así que está además tú ya lo vas a entender. Va a venir también por santelasmas tu paciente. O también puede venir por el signo de Muerte, que es bandas blanquecinas en las uñas, aquí, como en este ejemplo de acá, que también puede venir el paciente por una hipoalbuminemia. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. ¿Qué vas a pedir en el laboratorio? Laboratorio vas a pedir 3 cosas importantes. Tu examen general de orina o tu examen de orina completa,
tu proteinuria de 24 horas y tu proteinograma electroforético. Pídeme los tres porque los tres son importantes. Proteínas, en el examen de orina, las proteínas es más de 4 cruces o 4 cruces positivo en este caso, de 0 a 4, pero en este caso de 4 cruces positivos. Y acuérdate que las proteínas van a estar en el rango nefrótico que te había dicho cuál era, de 3.5 gramos en 24 horas. El sedimento nefrótico o el sedimento urinario, en este caso nefrótico, que te voy a decir porque es característico del síndrome nefrótico, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar los cilindros grasos, esto de acá. Luego encuentras los cuerpos ovales grasos. Luego encuentras gotas libres de grasa. ¿Por qué? Por la hiperlipidemia. Entonces, eso vas a encontrar en tu examen de orina completo. La proteinuria de 24 horas tienes acá, ya te he mencionado, mayor a 3.5 gramos en 24 horas, un rango nefrótico en este caso. Luego pides también un proteinograma electroforético. Aquí va a estar una hipoproteinemia o una hipoalbuminemia. En este caso va a ser menor a 3 gramos por decilitro, la hipoalbuminemia. La alfa 1 y la 2 también pueden estar normal o disminuidas. La beta globulina puede estar aumentada. Las gamma globulinas pueden estar normales o aumentadas. Si hay un aumento de las gamma globulinas en el proteinograma electroforético y hay componentes monoclonales, tú ya tienes que pensar síndrome nefrótico, pero un secundario al lupus eritematoso sistémico o también a una amiloidosis, ¿ya? Si bien todo lo que yo te he mencionado ahorita, examen de orina, proteinuria, proteinograma, todo, es importante que tú pidas, sí, pero también tienes que pedir la función renal. Eso ya sabes, ya, aclaramiento de creatinina. Tú pides eso para ver la función renal, si está o no está bien, si está filtrando o no está filtrando bien, cómo está, ¿ya? Y obviamente acá tu vasito de chela, no te olvides, es porque va a haber proteinuria. Diagnóstico, rápidamente, te mencioné, clínica, es importante que tú hagas un buen examen clínico para ver cómo está, cómo ha venido, con qué ha venido. Laboratorio, ya te dije, tu laboratorio, tu examen de orina, la biopsia te va a ayudar a orientar el diagnóstico. Si tu diagnóstico, en este caso, no está claro, o sea, si has llegado a qué síndrome nefrótico, obviamente tienes que enfocarte a cuál o qué está causando este síndrome nefrótico. Entonces, tú haces una biopsia punción lumbar o una punción biopsia renal. ¿Lo aplicas en qué? En adultos. Lo vas a hacer en adultos, en este caso en todos los adultos, indicaciones adultos, ¿ya? Pero también vas a hacerlo en niños mayores de 10 años. Y tú dices, ¿pero por qué no puedo hacer en niños menores de 10 años? O sea, en 8 o 9 años. ¿Por qué no le puedo hacer biopsia? Porque ya te había explicado, frecuentemente en niños menores de 10 años, ¿qué era? O en niños en este caso, la causa de síndrome nefrótico, glomerulopatía por cambios mínimos. Entonces, tú de frente ya dices, ya, tiene menores de 10 años, tiene síndrome nefrótico, ves laboratorio, ves la clínica, ya, pues es glomerulopatía por cambios mínimos, aplica corticoides y ya está. ¿Ya? ¿Cuándo no vas a hacer tu biopsia renal en este caso? Cuando ya conoces la evolución de la enfermedad. Si el paciente tiene diabetes, que ha complicado, que ha evolucionado con retinopatía, que se presenta, ya no le hagas biopsia porque ya está. Tienes a un paciente con diabetes mellitus. Obviamente que el paciente esté con larga data. O en una amiloidosis también, ya no le hagas ya punción lumbar porque ya conoces cuál es la evolución, ya conoces secundario a qué ha estado viniendo el paciente. Tratamiento general, en este caso, vamos a dar un tratamiento general porque siempre es, el tratamiento yo les recomiendo de que hagan siempre en cuanto a la etiología que ya conocen. Si ya sabes cuál es la etiología, trátalo con la etiología, pero si no sabes cuál es la etiología, trátalo de manera general en todo caso. Reposo relativo, ¿para qué? Para que le podamos ayudar a que no complique más el daño renal. Dieta con restricción hidrosalina también y normoproteica, 1 kilogramo por kilogramo peso al día. Abandono del hábito tabáquico, o sea, ya que deje de fumar tu paciente si lo hace. Diuréticos como las tiacidas como primera línea o como primera opción y segundo las espironolactonas. Controla también la presión arterial. Si tiene dislipidemia el paciente, de frente, aplícale atorvastatina para que no pueda complicar más. Haz profilaxis para tromboembolismo para que no puedas tener una trombosis de vena renal, por ejemplo. ¿Con qué? Con una enoxaparina. En niños, ya te dije, la causa más frecuente, ¿cuál era? Por cambios mínimos. Por ende, aplica corticoides. Ya.
Entonces, esas son las medidas generales. No me voy a abocar tanto a un tratamiento específico cada uno porque estamos hablando en términos generales de un síndrome nefrótico. Sí, de todas maneras hay que tratar la etiología, entonces eso cuando ya se vea etiologías propiamente dichas, en este caso de síndrome nefrótico. Bien, pasemos al síndrome nefrítico. Poco más fácil que el nefrótico porque ya va a ser más fácil. O sea, a medida que pasó el tema de la ponencia o del webinar, tú ya estás analizando y dices, ah, ya, esto es por eso, ah, ya, esto es por eso, vas a decir, ¿ya? ¿Qué es el síndrome nefrítico? El síndrome nefrítico igual, conjunto de signos y síntomas generados por la inflamación glomerular. Chicos, hay una, acá te lo voy a escribir, no escribo ni bien, hay una lesión en el glomérulo, hay una lesión glomerular, hay colapso de la luz capilar, y si hay colapso, esta lesión va a traducir ¿a qué? A que de todas maneras puede haber diferentes cuadros que ahorita te voy a explicar cuáles son las características que va a tener. ¿Cuál era en el síndrome nefrótico? Hay una alteración de la permeabilidad, o sea, hay un aumento de la permeabilidad. Este aumento de la permeabilidad, ¿qué hace? De que podamos tener proteinuria, pero si hay una lesión va a ser diferente. Tienes tus causas primarias, que son dos, causas primarias y secundarias. Las causas primarias, más frecuente, la glomerulopatía post-estreptocócica, mayormente que se va a presentar en niños, ¿ya? Esta glomerulopatía post-infecciosa, post-estreptocócica, está producida por una infección faríngea o una infección cutánea. ¿Por quién? Por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que aquí te lo he puesto. Entonces, esa es la causa mucho más frecuente en esto. Esto va a desarrollar la formación de inmunocomplejos y esto va a lesionar el glomérulo, ¿ya? Luego tienes una glomerulopatía por inmunoglobulinas, como el síndrome de Berger, glomerulopatías membrana proliferativa, que puede ser primaria, puede ser secundaria, el ES, el SHU como causa secundaria, síndrome urémico hemolítico, acá en este caso el SHU. Pero en las primarias, acuérdate de la glomerulopatía post-estreptocócica. Acuérdate de eso y ya vas a saber, más que todo en niños. ¿Ah? Dentro de las características, en este caso también del síndrome nefrítico, yo te voy a traducir y te voy a explicar clarito después en su fisiopatología. Va a haber una oliguria menor a 500 ml de diuresis en 24 horas. Esa es la oliguria. ¿Te acuerdas cuál era el significado que anteriormente te lo he explicado? Ahora, ¿te acuerdas también que en el síndrome nefrótico te dije que hay un daño en la membrana basal glomerular y en los podocitos? En el síndrome nefrítico, no. Pasa otra situación. En el síndrome nefrítico, el endotelio va a estar dañado. El endotelio, ¿ya? Va a haber un daño en el endotelio fenestrado, que acá discurre la sangre. Al haber un daño, ¿se va a traducir en qué? En una hematuria, porque acá está la sangre. Va a dejar pasar eritrocitos por sus fenestraciones y va a pasar normal. ¿Ya? Puede ser macro, puede ser micro. O sea, hay un daño en el endotelio y en las células mesanquiales que están por aquí también. Las células mesanquiales están por aquí. Agregadas, van de la mano con el endotelio. Positivo en 3 cursos por campo, ¿ya? Puede ser una micro o macro. La proteinuria en el nefrótico, ¿te acuerdas que había una proteinuria mayor a 3.5? Un rango nefrótico. Aquí acuérdate, en el nefrítico es rango no nefrótico. Si es un rango no nefrótico, va a ser menor a 3.5 en ese caso, ¿ya? Entonces, eso, acuérdate bien, es diferente. Hay una hipertensión, hay edema también, pero el edema es diferente, es un edema facial o un edema periorbitario. Hay azoema también, hay una acumulación de sustancias nitrogenadas, lo que aumentan el boom, ¿ya? Esto, claro, fisiopatología, facilito. La lesión glomerular, ¿qué te va a traducir a una disminución del filtrado glomerular, sí o no? La disminución del filtrado glomerular, cualquier infección de cualquier carácter que sea infeccioso, tóxico o inmunológico, esto va a producir tu daño glomerular, ¿sí o no? Entonces, debido a eso va a haber una alteración en la adecuada barrera de filtración, o sea, va a haber una disminución de la barrera de filtración. Ahí es donde van a pasar, mira, alteración de la barrera de filtración se traduce en una proteinuria y se traduce en una hematuria. O sea, no puede, no hay capacidad de poder seleccionar. Entonces, hay hematuria, lo que no hay en el síndrome nefrótico. En el síndrome nefrítico sí hay hematuria, ¿ya? La proteinuria sí hay, pero es diferente las cantidades.
rango nefrótico y en este es rango no nefrótico. Entonces, esto hace de que haya presencia de cilindros hemáticos a nivel del sedimento urinario. Al disminuir el filtrado glomerular, ¿qué va a pasar? Hay oligoanuria y acumulación de sustancias nitrogenadas, la azoemia que te expliqué. Esta oligoanuria, ¿qué hace? El riñón dice, oye, el riñón está reteniendo más agua y más sodio. ¿Por qué? Porque hay una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Retiene agua, ¿y esto qué te genera? Edemas. Esto te genera una hipertensión arterial. Entonces, el sistema renina-angiotensina-aldosterona favorece a que se reabsorba más agua, que se haga retención de agua, por lo que se va a generar edemas, ¿ya? Ahora, yo te voy a decir algo. ¿Por qué se genera una hipertensión arterial? Mira, porque hay una hipertensión arterial. Tú sabes que la presión arterial es igual. ¿Es igual a qué? La presión arterial es igual a qué? Al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, ¿sí o no? ¿Te acuerdas eso? La presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Y tu gasto cardíaco qué es tu gasto cardíaco? Es igual a qué? Tu gasto cardíaco va a ser igual al volumen de eyección por la frecuencia cardíaca. Uy, que ni siquiera escribo bien, pero ya. Esto es tu volumen de eyección por la frecuencia cardíaca. Ahora, si acá el volumen está aumentado porque hay una retención de agua, el volumen de eyección va a estar, si hay una hipervolemia, o sea, el volumen está aumentado, el agua está aumentado, ¿sí o no? Y si el agua va a estar aumentado, ¿el volumen de eyección qué va a hacer? El volumen de eyección aumenta. Pues. Y si aumenta el volumen de eyección, aumenta la presión arterial. Aumenta gasto cardíaco al igual que aumenta presión arterial. Eso se traduce en una hipertensión arterial. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante que tú tienes que saber acá. Ya te expliqué por qué es una hipertensión arterial, entonces eso ya está clarísimo ya. Manifestaciones clínicas. Fácil, edema maleolar, se va a dar porque básicamente va a haber edema maleolar porque hay en tejidos laxos, se va a presentar más en tejidos laxos, por eso en los maleolos, al igual que en los periorbitarios, edema en párpados, ¿ya? ¿Alguien está prendiendo su micro? Chicos, apaguen su micro para que siga. Ya. Entonces, mira, si hay un edema, ya sea de tipo maleolar, hay edema en el párpado, entonces esto ya está, clavadito en tu síndrome nefrítico. El edema es maleolar o es de tipo en el párpado periorbitario. Listo. Ahora, si hay una hipervolemia, te he explicado anteriormente que la hipervolemia se va a traducir. Si hay hipervolemia, esta hipervolemia se traduce en una ingurgitación yugular, ¿ya? Va a haber ingurgitación yugular porque hay aumento del gasto cardíaco. Este aumento del gasto cardíaco va a producir congestión pulmonar. La congestión pulmonar, si se agrava, va a producir un edema agudo de pulmón. Eso, acuérdate, es clave también. Va a llegar en fases graves esta hipervolemia, ya pues, ni modo, va a llegar hasta un edema agudo de pulmón. Y lo clásico que te había mencionado de la hematuria no te olvides, va a haber eso en el síndrome nefrítico, ¿ya? Ya estamos terminando, vayamos al laboratorio, rápidamente. Examen de orina completa le vas a pedir. En tu examen de orina completa, ¿qué vas a pedir? Sedimento urinario. Sedimento urinario, ¿qué vas a tener? Una hematuria dismórfica. ¿Por qué? Porque hay una lesión glomerular. O sea, no, ya te expliqué eso de la lesión. Si hay lesión glomerular, es hematuria dismórfica. Si es que va a ser extraglomerular o la de tipo 2, ¿te acuerdas que te he mencionado? Entonces van a ver, los eritrocitos van a estar conservados o, en este caso, la hematuria va a estar conservada, ¿ya? Eritrocitos conservados en este caso. Positivo porque vas a tener mayor a 3 por campo. También hay presencia de cilindros hemáticos. Estos son los cilindros hemáticos y acá tú tienes a los acantocitos. Eso vas a ver tú en tu examen de orina completa. Proteinuria de 24 horas también tienes que pedirle porque vas a tener menor a 3.5, rango no nefrótico, ¿te acuerdas? Y la evolución de la función renal ¿con qué? Depuración de creatinina. Eso ya tú sabes, eso ya sabes de memoria. También le puedes pedir un hemograma para que tú puedas ver el hematocrito y las hemoglobinas que van a estar disminuidas lógicamente en un síndrome nefrítico. Vayamos al diagnóstico y a tratamiento para poder terminar. Diagnóstico.
Aplícale clínica, tú ya sabes, tu clínica va a estar siempre, vas a ver cómo está, que es diferente en el síndrome nefrótico. Laboratorio también, aplica tu laboratorio, todo lo que te he mencionado más antes, clave en un síndrome nefrítico. Biopsia también, obviamente, para poder redirigir bien a qué te estás enfrentando, ¿ya? Si es una biopsia, igual biopsia vas a aplicarla en ambos casos. No importa en este caso si es los niños, si son adultos, no importa. Aplícale la biopsia en ambos casos, tienes que aplicar. Ahora, si tú sabes que es una posinfecciosa, post-estreptocócica, que te acuerdas que te mencioné como la causa más frecuente en niños en el síndrome nefrítico, pídele una antiestreptolicina A, la ASO. Pídele y ya vas a orientar mejor tu diagnóstico, ¿ya? Ahora, tratamiento igual, medidas generales, chicos. Retención de agua y líquidos, por eso tienes que manejar bien la dieta. Maneja bien la dieta para que tú puedas evitar esta retención de agua y líquidos. Diuréticos, también aplica diuréticos, pero tienes que controlar la función renal, ¿ah? Ojo. Si hay edema agudo de pulmón, ponle oxígeno para que se pueda mejorar tu paciente. Y para controlar la presión arterial, ponle los IECAS para que tú puedas controlar mejor, en este caso, la presión. ¿Ya? Listo, chicos. Con esto, básicamente, hemos terminado. Se hace un poquito largo, no sé qué hora es. 1 hora y media, más o menos, ya. La bibliografía que he usado es esta, la de Argente, la Biblia de la Semiología, también la de Víctor Castillo, Guyton y Hall también, para que ustedes puedan tener conocimiento de dónde se saca la información. Y te dejo con esta frase. Es imposible saberlo todo en medicina, pero mientras aprendas algo nuevo, considéralo como un buen progreso para ti. Y que tu meta obviamente va a estar más cerca de lo que tú crees. Y eso sería todo en el tema de esta ponencia para el día de hoy. Gracias a todos los chicos que han estado hasta ahorita conectados para poder aprender un poquito más.